Vamos a conversar en este preciso momento con el abogado que ya forma parte de la casa, el abogado César Coronel Garcés, abogado de defensa de deudores en nuestro país. Vamos a tratar el tema sobre las tarjetas de crédito, solución o trampa. ¿Qué creen ustedes? Muchos quieren salir de esas deudas de las tarjetas de crédito y se les hace hasta imposible. Tú pagas el mínimo, estás al día, pero la deuda se mantiene y cada vez que uno ve el estado de cuenta dice, caramba, ¿por qué no baja la deuda si yo todos los meses pago? Bienvenido, abogado César Coronel, acá a la familia WQ Radio, WQ Noticias. ¿Qué tal, Paul? Muy buenos días, gracias por esta invitación, un fuerte abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos escuchan a través de WQ y quienes también van a poder ver esta entrevista tanto en vivo como en diferido a través de las redes sociales. Bueno, ¿cómo salir de las deudas teniendo tarjetas de crédito, César? Es un poco complicado. Por ejemplo, te llega el mínimo $100, $200, pagas ese mínimo y tú crees que el próximo mes ya la deuda te va a bajar de forma considerable. Pues no. Y te das cuenta después de unos meses que se mantiene el mismo valor y uno cree que no baja la deuda en estas tarjetas de crédito. Tener tarjetas de crédito, hoy por hoy, benefician a muchos porque quizás no se tiene el efectivo para una emergencia, ¿verdad? Y uno hace avances, hace compras, pero para muchos la tarjeta de crédito puede ser una solución o trampa. ¿Qué cree usted? En primer lugar, es importante hablar del endeudamiento en general. Es decir, ¿endeudarse es malo? No, endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad, con prudencia y sobre todo comprendiendo las consecuencias que esto puede tener. Ahora bien, en el Ecuador, según cifras del BID, el 63% de las personas admite no tener una cultura financiera y una cultura de ahorro. En ese orden de ideas es importante mencionar que también el Ecuador es el cuarto país con mayor cantidad de tarjetavientes de toda Latinoamérica. Una misma persona puede llegar a tener hasta 5 tarjetas de crédito. Ahora, el problema no es tener una tarjeta de crédito, sino el uso que le estamos dando a esa tarjeta de crédito. Y con mucha preocupación hemos visto cifras recientes que evidencian un aumento bastante importante del uso de la tarjeta de crédito para los gastos del día a día, es decir, para el consumo de bienes y servicios que, valga la redundancia, se consumen de forma inmediata, como las compras al supermercado. En ese sentido, es importante mencionar que según análisis que hizo también la CAF, en lo que respecta al Ecuador, el 53% de las compras que se hicieron en los supermercados durante el año 2023, estamos seguros que la cifra en el año 2024 siguió subiendo, se hicieron con tarjeta de crédito al diferido a 3 y 6 meses. Es decir, que las compras de la semana, leche, huevo, pan, jamón, que probablemente en una semana se pueden consumir o deteriorar, usted los va a terminar pagando en 3 o 6 meses. Es ahí donde nosotros podemos identificar una conducta que podría sí ser contraproducente respecto al uso de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque por concepto la tarjeta de crédito, el crédito en general, el endeudamiento en general, se debe utilizar únicamente para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. Por ejemplo, la compra de un vehículo, una carrera universitaria, una maestría, por ejemplo, la remodelación de la vivienda, la compra de una vivienda o, por ejemplo, comprarte una hielera para poder vender bolos en la ventana de tu casa. Ese es un endeudamiento que podríamos llamar de alguna manera saludable y en algunos casos hasta necesario. Pero utilizar el crédito para las compras del supermercado, para una salida al cine, para ir para un viaje de fin de semana, para una cena por San Valentín, este tipo de prácticas terminan siendo erróneas, contraproducentes y evidencian dos cosas. Primero, falta de educación financiera, que es un problema que debemos seguir trabajando en el Ecuador, y dos, una falta de liquidez que obliga a muchas familias ecuatorianas, lamentablemente, a vivir en cuotas. Por lo tanto, el endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad. Ahora, vivir en cuotas, eso significa que no se puede salir de la deuda total en un tiempo rápido. Vivirás pagando la tarjeta de crédito por años. Correcto, y ahí viene otro error, y tú ya lo habías mencionado en la introducción, y es que mucha gente por falta de liquidez, por comodidad, por costumbre, porque alguien lo aconsejó de manera incorrecta,
lamentablemente solo paga el mínimo al final del mes. Y esta práctica que decía yo es muy recurrente en nuestro medio, termina también siendo poco conveniente para la gente. ¿Por qué? Porque cuando usted paga el mínimo de la tarjeta de crédito, significa que obviamente usted está más tranquilo porque lo dejan de llamar, porque ya no lo están hostigando con la cobradera, etcétera. Pero por otro lado queda un saldo pendiente de pago que a su vez todos los meses sigue generando intereses, de tal manera que es ideal, lo correcto, lo más recomendable, que cuando usted va a adquirir un bien o un servicio, primero, usted tiene que tener clara cuál es su realidad económica, cuánto gano, cuánto gasto y cuánto ya estoy previamente endeudado, para poder determinar mi capacidad de pago y mi capacidad de endeudamiento. Segundo, una vez que tengo clara mi realidad económica, debo determinar si aquello que voy a comprar es realmente necesario. Esta computadora nueva, este celular nuevo o este televisor nuevo que voy a adquirir, ¿realmente lo necesito? ¿Podría vivir sin este producto o servicio? Tercera pregunta, ¿cómo lo voy a pagar? Ahora, si yo tengo un producto que puedo pagarlo de contado en efectivo o con tarjeta de débito, en buena hora. O si veo un producto que en este momento no lo puedo pagar, pero yo sé que al final del mes con el sueldo que voy a cobrar el viernes 28 voy a poderlo pagar, entonces puedo optar por utilizar la tarjeta de crédito siempre y cuando una vez cerrado el mes y que yo cobre mi sueldo, pague ese consumo. Ahora, si usted sabe que no va a poder alcanzarle para poder cubrir ese valor, entonces puede optar por el diferido. Sin embargo, yo siempre recomiendo utilizar el diferido con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, en la menor cantidad de cuotas posibles y ojalá sin intereses para evitar que el producto que usted está adquiriendo le cueste más. Lo importante y lo de fondo es siempre tener un manejo responsable de la tarjeta de crédito, utilizarla para bienes y servicios de larga duración, no pagar solo el mínimo. Y aquí algo importante también, Paul, para cerrar la respuesta a esta pregunta, tratar de tener mapeadas nuestras deudas para evitar caer en morosidad. Es decir, si bien es verdad, nosotros sabemos que toda deuda tiene solución y existen muchas herramientas en la ley para poder solucionar aquellas situaciones de sobreendeudamiento, lo ideal es evitar caer en esto. Y justamente el tema de la morosidad es una preocupación hoy en el Ecuador. 3 de cada 10 personas que tienen una operación crediticia no la están pagando a tiempo y esto realmente es preocupante. Por eso es necesario, es indispensable que las personas tengan mapeadas sus deudas para que puedan pagar a tiempo, porque cada día que usted se atrasa en el pago de una deuda, no solamente que usted va a terminar pagando más, porque le cobran intereses, interés financiero, mora, recargos, gastos legales, gestión de cobranza, sino que también usted empieza a deteriorar su calificación en el buró de crédito y obviamente esto va a impedir que más adelante usted pueda obtener nuevos créditos. Por lo tanto, lo ideal es tratar de tener mapeadas nuestras deudas y no caer en morosidad. Pero si usted ya ha caído en morosidad, si usted ya tiene una situación, por ejemplo, una demanda judicial por deudas, es importante que tome decisiones informadas. No crea todo lo que le dicen y busque asesoría experta, porque dentro de un juicio por deudas usted tiene la capacidad de defenderse, tiene la posibilidad de negociar y tiene la posibilidad de darle una salida definitiva a ese problema. Qué buenas recomendaciones, César. Por ejemplo, aquel que va a hacer una compra, me invento, en un supermercado, quizás $100, pongo como ejemplo, no diferir esos $100 más allá de 3 meses, 5, 6, 7 meses y que ese diferido no sea con interés, porque terminas pagando más de $100, que termina siendo una deuda extensa, ¿verdad? Por 6 meses o más. Eso es lo bueno y yo rescato eso. Muchas personas quizás lo desconocían. Por ejemplo, hay personas que deben tarjetas de crédito sin mencionar el banco, sin mencionar la cuenta. Deben $3,000, pero este mes tienen que pagar $200, ¿verdad? Deben $3,000, este mes les toca pagar $200. Máximo el 15 de marzo tienen que pagar esos $200. Pagas esos $200 como mínimo y crees que el próximo mes te va a salir en el estado de cuenta $2,800, porque ya pagaste $200, ¿verdad? No es así. ¿Por qué no es así? No es así porque el saldo que queda de pendiente de pago, es decir, esos otros 2.800 que no pudiste pagar,
a su vez generan al siguiente corte nuevamente intereses. Y recordemos que la tasa de interés del crédito de consumo suele ser la más elevada, que está entre el 18 al 20% como tasa efectiva, y obviamente esto significa que usted va a terminar pagando más. Por lo tanto, yo siempre recomiendo no pagar el mínimo, sino pagar la totalidad del consumo. Y si usted sabe que no va a poder pagar la totalidad del consumo al fin de mes, tratar de utilizar el diferido con mucha responsabilidad. Y aquí aprovecho también para mencionar algo, y es que ya estamos cerrando el mes de febrero y viene marzo. Y tú recordarás, Paul, que muchas personas en el mes de noviembre por Black Friday o en el mes de diciembre por Navidad y Año Nuevo nos ofertaron: no se preocupe, compre ahora, pague desde marzo o pague desde abril. No sé si te suena esto familiar. Correcto. Resulta que marzo ya llegó, y aunque tú no lo creas, Paul, claro, usted adquirió la deuda en noviembre, como no pagó diciembre, enero y febrero porque le dieron el beneficio del periodo de gracia, resulta que mucha gente, y Paul, te juro que no es mentira que todos los días veo casos de estos, de gente que luego se ven problemada porque como no pagó 3 meses, se olvidó que tenía esa deuda, y cuando llegó la primera cuota del mes de marzo, resulta que se llevan un balde de agua fría porque no tienen cómo pagar esa primera cuota. Entonces, es indispensable también que tengamos mapeadas nuestras deudas, no solamente a quién le debo y cuánto le debo, sino también cuándo debo empezar a pagar y cuándo voy a terminar de pagar, porque luego podríamos caer en alguna serie de incumplimientos que no solamente implican que yo pague más, que deteriore mi buro de crédito, sino que también incluso podría esto perjudicarme a mí, mi patrimonio y el de mi familia. Imagínate perder un carro, perder una casa por una deuda que adquirí por fechas navideñas. O sea, realmente al final del día el endeudamiento debe hacerse con responsabilidad. Y como lo dije anteriormente, si usted ya ha caído en una situación de morosidad, que, ojo, algo que nosotros hemos podido evidenciar como Defensa de Deudores en estos 2 primeros años, en los que hemos alcanzado más de 90,000 personas, es el buen carácter de pago del ecuatoriano. Es decir, los ecuatorianos quieren honrar sus deudas. El que no lo hace no es porque no quiere, sino que lamentablemente hay muchos factores, tanto externos como individuales, que le impiden cumplir a tiempo. Nadie está exento de una enfermedad catastrófica, de un accidente de tránsito, de la muerte de algún pariente que de alguna manera merme tu capacidad de pago y por lo tanto no puedas cumplir a tiempo con las obligaciones. Pero yo estoy seguro que los ecuatorianos tienen un buen carácter de pago, y esto se traduce también en que los niveles de morosidad actual se deben no a que la gente no tiene voluntad, sino que lamentablemente están imposibilitados de cumplir en los plazos y en los tiempos y en los montos que se habían comprometido. Es decir, sí es beneficioso tener tantas tarjetas de crédito, lo no beneficioso es endeudarse tanto y diferir tantos meses esa deuda, ¿verdad? ¿Por qué le pregunto eso? Porque si uno no tiene deudas, no se les abren los créditos en otras casas comerciales. Hay que ser sinceros. Tú tienes deudas en muchas casas comerciales, te salen incluso créditos para poder adquirir bienes, por ejemplo, de pronto adquirir un electrodoméstico, te llama la casa comercial, sabe que tiene un crédito aprobado, o casas donde venden carros. Porque cuando uno tiene 0 deudas o no tienes ninguna tarjeta de crédito, no te llaman. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en su momento, te cuento a título personal una anécdota. Yo quería sacar algo, ¿verdad? Y yo soy de esas personas que trato de tener mis deudas al día. Y entonces en la casa comercial me dijeron, no, porque no, te hablo hace años, pues no se ajusta a los requerimientos, que sí, que esto, que el otro. Me pusieron un pocotón de peros y yo le pregunté al chico que me estaba vendiendo el electrodoméstico y me dice, lo que pasa es que usted no tiene deudas con casas comerciales. Compre un electrodoméstico, difiéralo y verá que le sale el crédito. Dicho y hecho, me salió así. Es decir, esto es como un amarre para que la gente viva endeudada y tenga tarjetas de crédito. Tú has apuntado a un tema importantísimo y es parte de los consejos que me gustaría compartir el día de hoy. No acepte créditos, tarjetas, préstamos o líneas de crédito si usted no lo necesita, o peor aún, si usted no está en capacidad de pagarlos. Porque lamentablemente hoy tenemos una situación, y veía cifras el fin de semana pasado, de que aproximadamente 80% de los hijos viven con sus padres, y de ellos más del 60% no tienen una fuente de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? A esos chicos de 18 años
que empiezan ya la universidad, les están entregando una tarjeta de crédito a pesar de que no tienen ingresos, y esto termina siendo un problema porque luego no lo van a poder pagar. Pero también eso es importante comprender el rol que deben tener los acreedores respecto a la responsabilidad que ellos también deben tener de ofertar tarjetas o créditos a quienes realmente puedan pagarlos. Por otro lado, también es verdad que la construcción de una vida crediticia saludable te ayuda para que luego puedas obtener nuevos créditos. Eso es muy cierto. Pero también es verdad que hay varios tipos de endeudamiento. Por ejemplo, tú has hablado de las casas comerciales. Y este es un tema que muy poca gente comenta. Pero ante la situación que tenemos hoy en el Ecuador, que lamentablemente la banca formal y las cooperativas tienen requisitos tan estrictos para otorgar créditos a las personas, que muchas veces estas personas, para poder adquirir ciertos bienes, un televisor, una lavadora, una secadora, tienen que recurrir al endeudamiento directo con la casa comercial, porque en los bancos, en las cooperativas, no les entregan un crédito. Entonces, ¿qué pasa? El endeudamiento en la casa comercial, a diferencia de bancos y cooperativas que tiene techos de intereses y que está claramente regulado por la ley, en lo que respecta a las casas comerciales no existe regulación alguna. Entonces puede pasar, y yo invito a quienes nos están escuchando que en este momento hagan el ejercicio, métase a la página web de cualquier casa comercial y cotice cuánto cuesta un televisor a contado, y el mismo televisor cotícelo con crédito directo del mismo almacén. En algunos casos usted termina pagando el doble y el triple, porque como no tienen regulación de tasas de intereses, esto al final del día se deriva o se rige por las leyes del comercio, de la competencia y de los contratos que las personas aceptamos. Normalmente pasa que uno recibe un televisor nuevo y uno firma el papel que le ponen al frente sin darse cuenta ni sacar la calculadora de cuánto voy a terminar pagando. Entonces, también es importante mencionar que, si bien es verdad, las casas comerciales dan crédito directo y en muchos casos resulta conveniente, también es verdad que en la gran mayoría de casos la tasa de interés puede terminar implicando un costo mayor. Y claro, la gente dice, entre no tener el televisor o pagar más por él, porque en la banca formal no me dan crédito, mucha gente opta por ese tipo de endeudamiento. Y todos los días vemos casos cercanos. Lo mismo pasa con la compra de motos, por ejemplo, que mucha gente prefiere una moto de $1,500, termina pagando usted $5,000 por la misma moto porque le dieron crédito directo, ya que la banca formal a usted no le entrega créditos. Entonces, eso también es un tema que obviamente habrá que discutirlo ya más adelante, pero que sin duda alguna también termina siendo perjudicial, porque si bien es verdad, a usted le dan crédito, esto merma su capacidad para otros pagos o para poder utilizar el dinero en otros rubros, ¿no? César, en resumen, para concluir la entrevista, ¿cuáles son esas recomendaciones para salir de alguna forma más rápida de esas deudas que se tiene con la tarjeta de crédito? No pagar el consumo mínimo, sino el total del consumo. O también se puede acercar uno a la banca privada o a la casa comercial y congelar toda la deuda y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la deuda? $2,000, $3,000, y hacer un convenio de esos $2,000, $3,000 en un año con valores fijos, ¿verdad? Para salir de forma definitiva de esa tarjeta de crédito. Empiezo por lo último. A lo que tú te has referido en la última parte es lo que se conoce en nuestro medio como refinanciamiento, que suena algo muy inocente y algo que incluso podría ser hasta conveniente, porque te dicen, usted se está atrasando, le voy a bajar la cuota y le voy a alargar el crédito. Pero resulta que cuando usted paga tasas de interés, usted paga el interés en razón del tiempo. Y además, si usted se atrasó y tenía una deuda de 1,000 y tenía 300 de intereses que se le había generado por no haber pagado tiempo, resulta que en el refinanciamiento le dicen, yo te ayudo. Y ahora la deuda nueva de capital ya no es 1,000, sino 1,300, y esos 1,300 le vuelvo a aplicar una tasa de interés y tú vas a terminar pagando 1,800. Pero claro, como a ti te da un alivio temporal porque vas a poder pagar una cuota menor, terminas aceptando, pero al final del día el refinanciamiento no es lo más conveniente porque usted termina pagando más. Por otro lado, es importante mencionar que existen varias otras alternativas en la ley que le van a permitir salir del endeudamiento, pero es importante que busque asesoría experta y no crea todo lo que le dicen. Y antes de tomar cualquier decisión, es mejor consultar con un abogado experto en deudas. Además, recuerde también que muchas veces es más conveniente ahorrar, hacer una bolita de plata para luego presentarse ante el acreedor y decirle, ¿sabes qué? Aquí tengo tanto y saldamos la totalidad de la deuda, que puede ser mucho más conveniente que el pago en cuotas. En todo caso, termino brevemente con unos cuantos consejos. Siempre utilice el crédito con responsabilidad para bienes y servicios de larga duración. No pague solo el mínimo. Trate de pagar a tiempo sus deudas. Utilice
diferido solo cuando sea necesario en la menor cantidad de cuotas y con la posibilidad de no pagar intereses. Trate también de evitar pagar una deuda con otra o adquirir deudas o créditos que no voy a poder pagar o que ni siquiera necesito. Y si ya tiene un problema de deudas, recuerde que en Defensa de Deudores estamos listos para ayudarles. Si me lo permite, Luis Antonio, la gente que nos está escuchando y tiene un problema de sobreendeudamiento, nos puede llamar de 9 de la mañana a 5 de la tarde al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, o si prefiere escribirnos al WhatsApp, lo puede hacer al 099-51-23-961. Repito, mensajes de WhatsApp, 099-51-23-961. Y por supuesto los invito a que nos sigan en las redes sociales, @defensadeudores S y @abogado César Coronel. Siempre agradecido por la oportunidad.